Buenos días, bienvenidos a su programa radial Ánimo, producido por la abogada Lady Campos. Desde Canadá, soy Sara Cruz. El programa de hoy está dedicado a los derechos humanos. Recuerden que hoy es día de asesorías jurídicas gratuitas y comenzamos con el nombre de nuestro tema: los derechos humanos de las víctimas de pornografía infantil, desde el panorama del derecho internacional. Nuestro fundamento legal. Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. El nacimiento se convierte así en el movimiento vital a partir del cual se reconoce al individuo su dignidad. La dignidad es sinónimo de integridad u honor. ¿Quién le da dignidad al ser humano? Desde esta perspectiva, Dios y la naturaleza misma es quien otorga a todo individuo perteneciente a la especie humana este atributo esencial llamado dignidad. Pierdes la dignidad cuando permites que te traten sin respeto, que exhiban tu privacidad o intimidad, te humillen o cuando consientes que se lo hagan a otra persona. También se pierde cuando te dejas utilizar por otros para que seas instrumento de menosprecio para los demás y te quedas callada. También se pierde cuando cometes actos indignos, mentirosos o falsos, viles y crueles. Cuando alguien te está maltratando, ejerciendo cualquier tipo de violencia y no te apartas de esta situación y vives como si eso no estuviera pasando. Eso es no tener dignidad o carácter de ética. Lo mismo pasa si justificas acciones en contra de los demás, aunque sea a todas luces arbitrarias y agresivas. Si tú das validez a un acosador en la vida, en las redes, cuando hay abuso de poder, intimidación, miedo, y tú das soporte moral al acosador o acosadora, quien es el que hace el trabajo sucio, eres igual. ¿Cómo se recupera la dignidad? Respetando los derechos de los otros. Si tú has dado validez a sus acciones, las víctimas a veces se vuelven victimarias. Ahora bien, vamos a centrarnos cómo inicia todo desde la mirada internacional de las Cortes de Derechos Humanos. El portal interdisciplinario Polemos en Perú y España han hecho diversos estudios donde concluyeron lo siguiente. La violencia y el abuso sexual contra las niñas, los niños y los adolescentes es una de las formas más graves de violencia contra la infancia, con efectos devastadores e irreparables en las víctimas. Constituye un grave atentado contra sus derechos humanos fundamentales, pues vulnera profundamente sus derechos de integridad física, psíquica y sexual. Su derecho a la seguridad, autonomía, privacidad, libre desarrollo de la personalidad. Finalmente, su derecho humano a una vida libre de violencia. El abuso sexual infantil implica la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña. Supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona, un adulto u otro menor de edad, hacia un niño o una niña, realizando en un contexto de desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación. La violencia sexual infantil es un crimen de gran magnitud y con tendencia creciente en el mundo y en particular en América Latina y el Caribe. En efecto, algunas investigaciones recientes sugieren que aproximadamente el 20% de los niños y niñas serán víctimas de abuso sexual en cualquier modalidad antes de llegar a la edad adulta. Esta cifra se acumula a un promedio del 1% anual. Tanto los niños como las niñas pueden ser victimizados y el abuso puede ocurrir en ambientes intra o extrafamiliares. Aunque los agresores son con mayor frecuencia varones, las mujeres también pueden ser abusadoras. Asimismo, los adolescentes son perpetradores en por lo menos el 20% de los casos. El asalto sexual a niños y adolescentes genera 3 niveles de riesgo. 1.
un riesgo ético, pues el niño puede tender a la confusión de los valores morales de su comunidad como resultado del abuso. 2. Un riesgo psicológico, ya que hay una alta probabilidad de que se presenten disturbios emocionales, trastornos en el desarrollo psicosexual y en el desarrollo afectivo. 3. Un riesgo físico. Aparte de que el niño puede percibir el abuso como amenaza para su seguridad, está también presente el riesgo de laceraciones, infecciones, enfermedades de transmisión sexual y, para las adolescentes, el riesgo de embarazo. La grave situación de la manipulación de estos delitos y el derecho humano de acceso a la justicia de las víctimas de abuso sexual infantil. Pese a su gravedad y tendencia creciente, por estudios realizados se sabe la mayoría de los casos no se denuncian y por el contrario se mantienen silenciados y en total impunidad. El problema de la impunidad parece estar centrado más que en la normatividad vigente, en causas como el silenciar el abuso sexual para proteger al agresor, nunca integrante del grupo familiar, en el desconocimiento que la población tiene sobre los mecanismos y procedimientos de denuncia, en la tolerancia social de este tipo de abusos. Sea cual sea el caso, tenemos que denunciar. Para esto están las cortes internacionales, en caso de que agotadas las instancias gubernamentales y éstas no actúen. Existen diferentes organismos en Latinoamérica y el Caribe donde la víctima tiene acceso a organizaciones de ayuda, donde les pueden informar e incluso llevar su caso hasta instancias internacionales. Esto es una esperanza para las víctimas, cuando en su país les niegan el acceso a hacerles justicia. Termino el programa resumiendo algunos casos internacionales y respetando los derechos humanos de las víctimas, de cómo concluyeron legalmente sus peticiones. Casos emblemáticos en el sistema internacional de derechos humanos y su impacto en las políticas regionales y nacionales. En el caso de una niña argentina, hubo impunidad. En su petición, la niña sostuvo que su caso no era un caso aislado, que las niñas y mujeres eran víctimas de violación en numerosos casos y de manera frecuente en su localidad, y frente a ello existe un patrón de impunidad a causa de la discriminación racial que existe contra la población indígena. Resolución. El Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por las violaciones sufridas por la niña, comprometiéndose a realizar los esfuerzos para reparar íntegramente a la víctima, a saber, a. Pedido de perdón público. B. El pago de una indemnización para su recuperación. C. Los tipos de propiedad de una vivienda. D. Una beca de estudios. Como parte de la política pública, en la localidad del Chaco se comprometió a la organización de un seminario sobre discriminación de género y violencia contra la mujer, con asistencia obligatoria de todos los funcionarios judiciales provisionales. En el ámbito nacional, el Estado argentino cumplió con expedir una ley nacional integral sobre violencia contra las mujeres. El comité recuerda al Estado su obligación de evitar que cometan casos similares en el futuro. En particular, recuerda la obligación de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual en condiciones de igualdad ante los tribunales. Otro caso, el de una niña de 9 años de edad que sufrió abusos sexuales de parte de su padre. Hubo impunidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado de Nicaragua que disponga las medidas de carácter administrativo y penal, con la finalidad de determinar la responsabilidad de los funcionarios estatales que por acciones u omisiones generaron la impunidad
y denegaron el acceso a la justicia de la niña. En este grave caso de violación de derechos humanos, interponer las sanciones disciplinarias y penales que correspondan. También fue indemnizada y restaurado sus derechos. La alerta. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, manifiesta que todo caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes constituye una violación a sus derechos y expresa su preocupación por el hecho de que personas procesadas por supuestos casos de este tipo asuman cargos de representación nacional. Por tanto, insta a las instituciones encargadas de la investigación y acusación de los imputados a atender con celeridad los procesos judiciales en los que las niñas y los niños y los adolescentes son víctimas de este tipo de hechos, de conformidad a lo establecido en el Código Penal y las demás leyes penales. La violencia, el abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, en cualquiera de sus modalidades, es una violación de derechos humanos y la atención a las víctimas es un derecho de niños, niñas y adolescentes. Agradezco tu atención a este programa, pidiendo además que trabajemos como comunidad en la prevención, que es la mejor arma para evitar estos delitos. Se despide de ustedes Saraí Cruz y deseo tengan una excelente semana. Hasta luego.